Bienvenidos y bienvenidas. Mientras van entrando, solo para avisar que tenemos interpretación simultánea en el botón, en el icono de interpretación abajo a la derecha en sus paneles. Dear colleagues, welcome everyone. We count with simultaneous interpretation in the icon at the bottom right of your panel. Vamos a dar unos minutos más para que se sigan conectando los participantes y las participantes. Muy bien. Iracema, Juan Pablo, no sé a quién le paso la palabra. De acuerdo, comenzamos con Raúl. Con Raúl, muy bien. Raúl. Hola, muchas gracias. Muy bien, entonces, Raúl, si quieres dar la bienvenida y ya a partir de ahí damos inicio con el webinar. ¿Cómo no? Bueno, gracias. No, solamente quería usar este espacio de la organización de este primer webinar que estamos teniendo en seguimiento a esta primera reunión de presentación de avances del STAC regional, del Grupo Asesor de Ciencia y Tecnología que estamos buscando impulsar desde la oficina regional, y que lo que está buscando es como generar un espacio, como les decía, en esa oportunidad, en que lo que es el conocimiento científico y tecnológico pueda primero presentar o tener un espacio para discutir los avances que se vienen dando, los distintos tipos de conocimiento que se van generando alrededor de las prioridades que el marco de Sendai ha llamado a desarrollar, y segundo, que sea también un espacio, una plataforma donde se pueda vincular este conocimiento con quienes hacen el desarrollo de la política que puede ayudar hacia la reducción de riesgo de desastres o construcción de resiliencia, es tratar de acercar un poco lo que es el conocimiento, ciencia y tecnología a estos procesos. Y quizás una de las razones a la base de esta intención, y por eso también el que este primer webinar se centre alrededor de los temas de riesgo urbano, es lo que hemos podido observar como la brecha que existe entre lo que han sido los avances que se han registrado en materia, por ejemplo, de gobernanza del riesgo en nuestra región de las Américas, el conocimiento del riesgo y la inversión resiliente, si uno quiere centrarse en las tres primeras prioridades, más en los ámbitos nacionales, que lo que hemos visto se ha podido dar en el ámbito más de carácter local. Esa brecha que existe actualmente vemos en este tipo de enlace de lo local a lo nacional, que pueden hacer justamente que si no se avanza al mismo ritmo, tengamos esta disparidad en esta construcción o esta aspiración hacia el desarrollo sostenible. En el caso del informe regional de reducción de riesgos,
esta brecha es claramente recogida, ¿no? Y con cifras muy específicas, por ejemplo, como el hecho de que actualmente en nuestra región el 80% de la población vive en ciudades, o que, por ejemplo, las ciudades de carácter más pequeño o intermedio estén teniendo un ritmo de crecimiento mucho más acelerado que aquellas grandes ciudades. Entonces, la concentración de lo que se va dando en nuestra región apunta justamente a una construcción, más bien una aceleración de la construcción de ese contexto, de esos elementos, ¿no?, que constituyen el riesgo a nivel local y en estos espacios más pequeños que habría que buscar acortar. Creo que estos son algunos de los señalamientos que levanta el informe regional sobre riesgos, pero sobre los cuales nuevamente es muy necesario hacer este acercamiento en lo que puede hacer la construcción de la ciencia y tecnología con el quehacer de la política y construcción de políticas hacia el desarrollo sostenible. Entonces, sin más, quería nuevamente agradecerles por su disposición a participar en estos diálogos, a traer en estos diálogos sus aportes, sus ideas y sumarlos, ¿no?, a lo que va a ser ya una gran discusión y que esperamos se refleje en las prioridades regionales, como va a ser en el caso de nuestra plataforma regional del 1 al 4 de noviembre, y donde esperamos que justamente estos elementos de ciencia y tecnología, relevar las prioridades de crecimiento, en este caso en el área urbano, el riesgo urbano, puedan reflejarse tanto en la declaración ministerial de este evento, como también en general en lo que es el plan de acción regional que queremos que salga de esta reunión y que básicamente construya las prioridades de la agenda para los próximos años en América y el Caribe. Nuevamente muchas gracias y Nahuel, nuevamente te paso la conducción. Muchas gracias, y yo a la vez la paso para la doctora Iracemal Alcántara. Gracias, muchas gracias a todos. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Bueno, buenas tardes o buenas noches, dependiendo donde se encuentren. Nos da muchísimo gusto que se encuentren aquí con nosotros en esta serie inicial de diálogos en línea, reducción del riesgo de desastres, un puente entre la ciencia y la práctica, organizado por nuestra oficina regional. Estos diálogos, como comentaba Raúl, tienen de alguna manera el objetivo de dar la difusión a los mensajes claves del informe regional de evaluación del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe, RAR 2021, que ya se ha presentado, y crear, por supuesto, espacios de reflexión para identificar algunos de los desafíos más importantes para la implementación de políticas en gestión integral del riesgo de desastres, a través de compartir experiencias y perspectivas que nos permitan identificar los elementos necesarios para el desarrollo de una futura agenda de investigación regional, la cual es fundamental en el contexto en el que nos encontramos. El día de hoy tendremos el primer diálogo enfocado, como ya se mencionó, en la urbanización y el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. Y a través de este evento nos unimos a la celebración del Día Internacional de la Paz, que es mañana 21 de septiembre, y cuyo lema es recuperarse mejor para un mundo equitativo y sostenible. Es, por supuesto, esta esencia del lema de gran relevancia en los esfuerzos que estamos haciendo en la región para la reducción del riesgo de desastres. Estamos muy contentos porque tenemos un panel realmente extraordinario, conformado por 3 muy destacados expertos y que, como muchos de ustedes saben, su currículum es muy extenso, razón por la cual les ofrezco a nuestros panelistas una disculpa de que solo haré breve referencia a algunos de los aspectos más destacados para beneficio del tiempo. Iniciaré por presentarles al doctor Rodi Martínez. Desde 2019 es el representante de la Organización Meteorológica Mundial para América del Norte, América Central y el Caribe. Es exoficial de Marina, oceanógrafo y fue coordinador científico, director interno y director internacional del Centro Internacional de Investigación sobre el Fenómeno El Niño, el CIFEN. Ha fungido como copresidente del área del Programa Abierto de Expertos en Clima sobre Información Climática para la Gestión de Riesgos y Adaptación de la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial y como miembro del Comité Científico Conjunto del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas.
Asimismo, ha sido coordinador de varios proyectos y actividades regionales relacionadas con la gestión de riesgo climático, alerta temprana, gestión de información y datos, aplicaciones climáticas y adaptación. Sus áreas de investigación principales son ENSO, El Niño Oscilación del Sur, y desarrollo de interfaces de usuario climáticas. Nuestro segundo panelista es el profesor Roberto Sánchez Rodríguez, quien es doctor en Desarrollo Urbano y Regional por la Universidad de Dortmund en Alemania, profesor del Departamento de Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de la Frontera Norte, que es una institución de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, y profesor emérito del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de California en Riverside. Su investigación aborda la dimensión social del cambio ambiental global, la vulnerabilidad y la adaptación a la variabilidad climática y el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible. Es vicepresidente del Grupo de Trabajo 2 del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en el más alto nivel, y fue autor principal del capítulo 15, Planificación e Implementación de la Adaptación, en el quinto reporte de evaluación del IPCC. También contaremos con la presencia del profesor Juan Pablo Sarmiento, quien es profesor e investigador y director asociado de investigación en el Instituto de Eventos Extremos de la Universidad Internacional de Florida. Es director del Programa de Resiliencia en las Américas, financiado por la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Tiene más de 3 décadas de experiencia profesional en salud, educación para la salud y gestión de riesgos y desastres a nivel tanto nacional en Colombia como en la esfera internacional, entre muchas otras, como consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Es miembro asimismo de los equipos de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en Casos de Desastre, UNDAC, y se ha desempeñado por más de 10 años como gerente técnico del Programa Regional de Gestión de Riesgos en América Latina y el Caribe de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Agradezco profundamente el que los tres estén acompañándonos el día de hoy y compartan sus experiencias y conocimientos. Tendremos el agrado de contar con el profesor Sarmiento como panelista y como moderador de la sesión. Vamos a tener una sesión que durará aproximadamente 60 minutos para poder tener esas presentaciones, y posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, por lo que les solicitamos que aquellos que tengan preguntas o comentarios puedan incluirlos en el Q&A del chat, y estaremos a sus órdenes. Sin otro particular, les agradezco mucho que estén aquí todos con nosotros, agradezco nuevamente a la Oficina Regional y a nuestros panelistas, y le damos el micrófono a el profesor Sarmiento, nuestro moderador el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iracema. Muchas gracias a las Naciones Unidas por esta invitación, a Raúl, a Nahuel. Es un placer para nosotros estar con ustedes y poder compartir algunas palabras en este trabajo que vamos a encaminar ahora en la siguiente hora. Comenzamos entonces con Rodney. Como ya se presentó, vamos directamente al grano. Encontramos en este informe regional 2021 una serie de informaciones muy interesantes en donde claramente se observa un incremento de la población de la región de Latinoamérica y el Caribe, que está mostrando un incremento de la población, un crecimiento de la población que se da a expensas de los países y de las ciudades más pobres, y que coincide también con una alta exposición de estas comunidades a los eventos de tipo hidrometeorológico, cuya intensidad y distribución hemos visto, tanto espacial como temporal, que ha sido alterada en procesos que están asociados a esta variabilidad climática y cambio climático.
Entonces tenemos para Rodney básicamente unas preguntas que son unas preguntas orientadoras que consideramos muy importantes. El primero es básicamente conocer básicamente cómo está este estado del conocimiento en la región con relación a la instrumentación de los eventos hidrometeorológicos. La segunda pregunta, ¿en qué medida este conocimiento y esta instrumentación realmente ha trascendido y ha influido los procesos de desarrollo sectorial y territorial? La tercera pregunta, ¿hasta dónde han podido los países de las Américas integrar estos temas de variabilidad y de cambio climático en los procesos de planificación para el desarrollo? Y la última tiene que ver con ese cambio que esperamos pueda darse a nivel de estas instituciones que están encargadas de los estudios hidrometeorológicos a nivel nacional, en donde participa el sector universitario, el sector privado y las instituciones dedicadas a este tema. ¿Cómo se ha dado este papel en la región? Entonces, con estas preguntas pasamos la palabra a Rodney Martínez. Sigue, por favor, Rodney. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos y a nuestros colegas de la UNDR por hacernos partícipes de este panel. Yo creo que es tiempo, con el valioso material generado por el RAR 2021, este reporte y todo lo que ya pone en evidencia, elaborar un poco más en detalle esta línea de pensamiento que nos pueden orientar a soluciones. Y en este sentido, cuando hablamos del tema hidrometeorológico, tenemos que volcarnos a ver qué ha pasado en las últimas décadas con la meteorología en la región. Y es cierto que se ha evidenciado un incremento sustancial en la generación de conocimiento. Cuando hablamos de Latinoamérica y el Caribe, definitivamente ha habido un gran avance en cuanto a la comprensión de los eventos hidrometeorológicos, avances en predicción, a la generación de ciencia, por parte no solo de la comunidad académica, sino también de los expertos de los servicios meteorológicos, otros centros de investigación. Y la muestra está en el incremento de autores y participantes en los reportes del IPCC, los reportes del estado del clima a nivel global que coordina la Organización Meteorológica Mundial, y mucho más recientemente el reporte que generamos para Latinoamérica y el Caribe sobre el estado del clima, en donde básicamente el 90% de la participación es de expertos de la región. Es decir, el conocimiento poco a poco se ha ido incrementando. Eso va de la mano con muchos esfuerzos desde el punto de vista de fortalecimiento de capacidades, generación de nuevos talentos humanos, intercambio de experiencias, pero por sobre todo que los países se han esforzado en mantener redes de observación, porque la hidrometeorología es una ciencia que se hace basada en la observación de los parámetros, y eso cuesta, y eso se basa en las plataformas, en las redes meteorológicas que mantienen los países. Entonces, sí, se ha generado conocimiento y se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los países en mantener estas redes operando. Pero, si bien es cierto, en buena parte de los países esta capacidad de monitoreo se ha mantenido, en otros ha ocurrido lo contrario. Y aparentemente, con el pasar del tiempo, tenemos cada vez más países que enfrentan grandes retos en la sostenibilidad de sus redes hidrometeorológicas. Y ese es uno de los grandes temas que hay que poner sobre la mesa, porque lejos de irse incrementando, fortaleciendo, consolidando, hay redes en algunos países de altísima vulnerabilidad que se están degradando. Y se están degradando en forma irreversible porque ya no se están manteniendo estaciones de 40, 50, 60 años, se están descontinuando puntos de observación, se están reduciendo el número de estaciones. Entonces, tenemos grandes desafíos en la región respecto a la sostenibilidad de la operación de las redes de observación hidrometeorológica. Y peor aún, la posibilidad de incrementar su cobertura cuando queremos nosotros llegar a espacios más rurales, espacios más remotos, en donde ya existen muchos, como se mencionaba, el incremento de la exposición. Está claro que desde el punto de vista de la cobertura de las observaciones, los retos pendientes están mayormente en las ciudades pequeñas y el sector rural, en los que se suman dificultades de mantenimiento, de seguridad, de comunicación para la transmisión de datos, ya que las estaciones son vandalizadas o son malogradas, y en buena parte la geografía también contribuye, la complejidad geográfica, la orografía, a la falta de acceso. Entonces ahí es donde tenemos esos vacíos de información que cada vez son más necesarios para entender lo que pasa a nivel microclimático, en cuanto a la ocurrencia de eventos extremos,
que requiere muchísima más información. Pero también se suma a esto una gran complejidad, otro gran reto, que es la constante evolución, la constante evolución tecnológica del sistema. El mundo sigue avanzando con sistemas cada vez más complejos de observación, más sofisticados de observación, cada vez con tecnologías de información basadas en la nube, inteligencia artificial, big data, mientras los países de la región, buena parte, se quedan todavía, no pueden imprimir los cambios tecnológicos a la velocidad que el mundo los lleva, y en una comunidad que es la meteorológica, que es integrada, porque finalmente todo el sistema de observación apunta a entender el sistema Tierra, y a partir de ese entendimiento del sistema Tierra, poder ir derivando la comprensión de los sistemas más regionales, nacionales o locales. Entonces, esto genera una gran brecha, que finalmente significa recursos que tienen que ser invertidos por los países para lograr seguir el ritmo y beneficiarse al máximo de todo esto que está sucediendo a nivel mundial. Esto no ocurre. Hay un desfase, siempre hay un desfase entre la región de Latinoamérica y el Caribe y lo que pasa a nivel global. Es importante destacar también una gran dificultad en la región y está relacionada con la fragmentación de esfuerzos. Yo creo que estamos aquí para poner los problemas sobre la mesa, problemas que necesitan solución. La fragmentación de esfuerzos impulsados por distintas agendas que todavía no se coordinan. Y esto tiene que ver con la agenda que sintoniza con la cooperación internacional y finalmente con los proyectos que se materializan en los países. Los de financiamiento climático, que se desentienden los de sistemas de alerta temprana, que otras iniciativas de gobierno locales, sumadas a los esfuerzos del sector privado, que al final, desde el punto de vista de observaciones hidrometeorológicas, se traducen en un conjunto de estaciones que están ahí en el territorio, están observando, pero están completamente desarticuladas, que no tienen estándares de comparación porque no tienen una coordinación previa y que finalmente son recursos que no necesariamente se están usando de la manera más eficiente, y lo cual dificulta su sostenibilidad, porque cuando los proyectos se terminan y los beneficiarios ya terminan estos proyectos, lo que hacen es tratar de ver a dónde transfieren la responsabilidad de las estaciones, y normalmente apuntan a los servicios meteorológicos que ya de por sí tienen problemas financieros para mantener todos los sistemas. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante. Y el rol del sector privado, que también dispone de redes con una adecuada, con muchísima capacidad, a veces mucha mayor tecnología que la del servicio meteorológico, pero que no necesariamente está dialogando o está intercambiando información con los sistemas nacionales. Entonces ahí hay un gran terreno de oportunidad. Pero esas son las dificultades que enfrenta la región. Mucha fragmentación en la cooperación frente a la observación hidrometeorológica y por ende seguimos con los problemas de sostenibilidad. Ahora, ¿en qué medida este conocimiento, toda esta capacidad instalada de observación que nos ha permitido entender mejor la atmósfera, al sistema climático, etcétera, está ayudando, está contribuyendo o ha influido en los procesos de desarrollo sectorial y territorial? Y esa es la gran paradoja en Latinoamérica, yo creo. Es la gran paradoja en la región. Y es que ese gran progreso en la generación de conocimiento y los esfuerzos por mantener estas redes de observación que le cuestan a los países con muchísimo esfuerzo, no se han traducido necesariamente en buena parte de la región en insumos críticos para los procesos de desarrollo sectorial y territorial. Y volvemos al tema. Predomina el tema que el RAR lo recoge en muchas secciones. El uso de la información para muy corto plazo. El monitoreo de las emergencias, ese concepto emergencista todavía en el tema de la reducción de riesgos. Y pues, obviamente, donde prima el monitoreo de la emergencia en desarrollo y luego la autopsia de lo que ya ocurrió. El modo respuesta de la gestión reactiva de los riesgos. Pero hay una subutilización que cada vez es más grande de la información que ha sido el resultado de décadas de esfuerzo científico, observacional, no solo a nivel global, a nivel regional, en los mismos países, que nos permiten ahora, hoy por hoy, a la comunidad meteorológica, hacer predicciones de más largo plazo, tener productos de mayor alcance, pero que no están siendo tomados en cuenta desde una perspectiva proactiva de gestión de riesgo, que no están tomados en cuenta en los planes de desarrollo y así también no toman en cuenta todo el valor de esa información climática histórica, que da muy buenas información sobre el tema de recurrencia de eventos, exposición, etcétera, que de alguna manera podrían ser tomadas en cuenta en los planes de ordenamiento territorial o los planes de desarrollo. Este es quizás uno de los grandes desafíos, no solo desde el punto de vista de la investigación científica,
sino algo en lo que yo voy a enfatizar mucho durante estos minutos de intervención. La necesidad de innovar, la necesidad de innovación. ¿Cómo lograr la transformación de la interfaz de ciencia política? Para no tener estas contradicciones. Buen conocimiento, buena ciencia y finalmente pocas decisiones aterrizadas en el terreno, en formas de acción. ¿Cómo lograr maximizar el uso del conocimiento? Que pese a las limitaciones que la región posee, es muy importante y que permitiría tener una planificación mucho más sistemática del territorio y el desarrollo, construyendo resiliencia. ¿Cómo podemos nosotros realmente establecer mecanismos de diálogo que sean robustos, que sean permanentes, institucionalizados, que no sean motivados por un proyecto por aquí o por allá, o porque alguien lo considera, sino que sean parte de una agenda permanente y con un enfoque multidimensional? Ahí quiero citar a uno de los grandes maestros y amigos aquí de esta comunidad, Gustavo Wilches Chávez, que decía, esos diálogos de saberes, esos diálogos de ignorancia en la mesa para poder realmente construir. Y la paradoja es que nunca antes la humanidad había tenido tanta capacidad de observación para observar el planeta en tiempo real. Nunca antes habíamos tenido tanta geoinformación y plataformas para visualizarla la forma más compleja, sofisticada y casi en tiempo real. Pero nunca antes habíamos visto tanto divorcio entre lo que se debería hacer y lo que estamos haciendo en el terreno. Allí es donde debemos trabajar, revertir esa tendencia y luchar con estrategias y tratar de tener estrategias innovadoras frente a una batalla durísima, a la cual debo sumarle un elemento, el de la información. Y ese es el dilema que vivimos en nuestra comunidad meteorológica. Frente a un mensaje oficial de un servicio meteorológico, un centro de investigación, tenemos cientos de noticias falsas que circulan en las redes y que tienen tal penetración que posicionan los mensajes que no necesariamente son los correctos en la población e inciden en la respuesta, inciden en la forma como vemos las cosas. ¿Hasta dónde hemos podido avanzar los países de Latinoamérica para integrar la variabilidad del cambio climático? Este es otro de los grandes paradigmas que tiene la región. Hemos tenido progreso significativo y cada vez hay más planes de desarrollo que se consideran la variable climática, hay los reportes que se hace la Convención de las Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Somos muy buenos para reportar y tenemos muchísima información para reportar y hacer un check en que entregamos el documento y lo presentamos en los foros internacionales, pero cuando volvemos a casa, vemos que de eso a lo que está ocurriendo en el territorio no necesariamente ocurre lo que quisiéramos. Tenemos todo un historial de variabilidad de cambio climático, pero al ver los planes de ordenamiento territorial, que también son muy bien producidos en documentos, no vemos que eso se materialice en buena parte de los países en la realidad. Entonces, la dinámica territorial, estos procesos agresivos de urbanización que van tomando el sector rural, que van contribuyendo a la pérdida de biodiversidad ecosistémica y finalmente generando más exposición, son otro de los procesos en los cuales debemos centrar la atención para incidir de una manera innovadora, porque definitivamente lo que hemos venido haciendo no está dando los resultados que quisiéramos, o a la velocidad que la urgencia requiere. Entonces, cuando hablamos de los servicios meteorológicos, nuestras instituciones en los países, ¿cómo ha cambiado el papel de estas instituciones en el tiempo? Nosotros enfrentamos hoy por hoy la triple crisis planetaria, ¿no? Cambio climático, pérdida de biodiversidad, polución. Si a eso le sumamos el incremento de los eventos extremos hidrometeorológicos en un contexto social económico ya más latinoamericano, ciertamente adverso en el momento actual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se imponen cada vez más desafíos, más exigencias, más requerimientos a los servicios meteorológicos. Se les pide más, más y más. Se les compara con los servicios meteorológicos del mundo desarrollado. Se les pide más exactitud, etcétera, etcétera. Mientras los servicios meteorológicos se esfuerzan mucho por seguir el ritmo a estos desafíos, sus presupuestos son los más frágiles, son los más susceptibles a las crisis fiscales, porque todavía en el imaginario de nuestros contextos institucionales, lo que cuesta un servicio meteorológico, porque todo esto es caro, todo esto implica recursos, se lo sigue viendo como un gasto que hay que recortar, pero no se ve lo que significa las pérdidas evitadas por un buen sistema de información, un sistema de alerta temprana, no se ve los costos agregados, el valor agregado, la competitividad de las operaciones, etcétera, etcétera, y una serie de factores que tienen que ver con los ejes del desarrollo y en los cuales los servicios meteorológicos, cuando están funcionando, están contribuyendo en forma silenciosa.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Enfrentamos este dilema. Hay más retos para los servicios meteorológicos en la era del cambio climático, en la era en la que tenemos estos riesgos sistémicos tan interconectados, no solo a nivel nacional, sino internacional, pero seguimos degradando en buena parte a las capacidades para seguir con el pulso y el funcionamiento de los servicios meteorológicos. Entonces, esta es otra área en la cual definitivamente se debe generar una incidencia desde múltiples dimensiones. El rol y el beneficio de los servicios meteorológicos no es simplemente para la ciencia o para generar conocimiento, es un eje del desarrollo, es un eje transversal que se manifiesta en buena parte de todas las actividades económicas y que finalmente decanta en beneficios sociales. Pero esto tenemos que hacerlo más transparente, más intuitivo a los tomadores de decisiones, y es otro gran reto que tenemos en cuanto a cómo transformar nuestra interfase entre la ciencia y los tomadores de decisiones. Y ahí yo creo que el sector universitario, y con esto termino, y el sector privado son fundamentales. Creo que tenemos mucho conocimiento publicado, y está muy bien, y se está utilizando, y lo estamos informando. Pero necesitamos trabajar más en líneas de innovación. Yo creo que las universidades, los centros de investigación, tienen que promover ese tanque de ideas innovadoras de la gente, de la ciudad, de la ciencia ciudadana, de los actores locales, para promover soluciones prácticas, que van desde fomentar diálogos hasta incidir en otro tipo de políticas, pero dejando de hacer lo que ya hemos venido haciendo por décadas sin resultados halagadores cuando las complejidades se van intensificando. Y yo creo que la innovación es importante y por supuesto que tiene que ser un esfuerzo en el que la universidad puede jugar un papel importante, la academia, los centros de investigación de la región. Y el sector privado tiene que pagar por ello, porque es un beneficiario, porque no está gastando, sino que está invirtiendo finalmente para optimizar sus operaciones. Y el sector privado puede ser un actor y puede ser un beneficiario también de todo esto, pero tenemos que realmente ya cambiar la forma como invitamos al sector privado a todos estos quehaceres. Y tenemos que ser más propositivos en el sentido de que ellos son ganadores y artífices de lo que es, porque todo esto cuesta dinero, dinero que no es fácil conseguir desde los fondos públicos, por eso estamos en el problema que estamos, pero donde existe realmente un ganar-ganar si involucramos al sector privado. Yo creo que eso es lo que quería conversar con ustedes y compartir, y eso tiene que ver muchísimo, finalmente, como una de las aproximaciones prácticas para ganar resiliencia, para frente a los retos que nos impone la urbanización acelerada y todos los retos que tenemos, finalmente comenzar a trabajar en soluciones en el terreno que nos permitan seguir adelante. Te agradezco por su atención. Muchas gracias, Rodney. Te agradezco mucho. Pasamos entonces ahora al aporte de Roberto Sánchez Rodríguez, persona muy conocida de muchos de nosotros en la región por su amplia producción y su trabajo académico. La urbanización en Latinoamérica y el Caribe sobrepasa las cifras de otras regiones a nivel mundial. Ya al inicio, Raúl nos hizo una orientación sobre estos porcentajes que han alcanzado el tema de urbanización en la región, cercanos al 80%, liderando el resto de regiones. Y vemos que esta distribución de esta población no es necesariamente en las áreas urbanas de mayor tamaño, sino que vemos que hay una tendencia que muestra una mayor concentración en ciudades intermedias y pequeñas. Esta segmentación que se ha venido dando en las ciudades muestra que hay también procesos de profundas inequidades y que se acompañan también de unas deficiencias en los temas de la gestión urbana que han contribuido decididamente a esta construcción acelerada del riesgo. Y este ha sido uno de los hallazgos que la RAR, el informe regional del 2021, ha venido mostrando claramente. Entonces, las preguntas que tenemos para Roberto son las siguientes. ¿Podríamos dimensionar este tema de inequidad en las ciudades de Latinoamérica y el Caribe? ¿Cómo se da esta asociación entre inequidad, construcción de riesgo y tamaño de los centros urbanos?
y ahora precisamente con el tema del COVID, ¿hay alguna forma como de aprendizaje, de poder ver a través de esta experiencia un dimensionamiento de este problema? El otra pregunta que nos interesa muchísimo es cómo se puede lograr avanzar de esta conceptualización que se ha dado en los temas de resiliencia urbana a prácticas concretas que realmente nos permitan mover hacia el futuro en una forma prospectiva esta gestión del riesgo. Y la última, están presentes en nuestros debates una serie de actores, pero nos preguntamos realmente quién hace falta para la convocación. ¿Qué otros actores están haciendo, deberían hacer parte de estos procesos de discusión y de implementación de políticas de gestión de riesgos? Y qué desafíos realmente tenemos para poder continuar en esta línea. Entonces, sin más, le pediría a Roberto que nos acompañe con sus enseñanzas. El micrófono, Roberto. Me iba a hablar yo solo. Bueno. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es realmente un gusto poder estar con ustedes y compartir algunas ideas. Partiendo de la base que ya presentó Ronnie en su intervención y hablarnos de los fenómenos hidrometeorológicos como contexto general, ya entrando en la parte urbana, creo que es donde empezamos a aterrizar muchas de las cosas que estaba mencionando Ronnie, y en particular esta necesidad de innovar y de transformar todo este conocimiento y esa recopilación de información que existe sobre la variabilidad y el cambio climático en acciones concretas que realmente se traduzcan en transformar nuestras ciudades en ciudades más resilientes, más seguras, más equitativas y más inclusivas. Tendría que empezar con la primera pregunta de la inequidad como una característica dominante de las ciudades en América Latina, pero había que aclarar, no únicamente en América Latina, también sucede en África o sucede en Asia. Y una de las razones importantes es que la urbanización en realidad es el resultado, o las ciudades, o las áreas urbanas, es el resultado de los procesos sociales que transforman el paisaje natural. Y esos procesos sociales, desde luego, llevan incluidos una serie de relaciones de poder entre diferentes actores, que son los que finalmente determinan cuál es la forma, la función y la estructura de las áreas urbanas. No habríamos que entonces entender que, bueno, es muy difícil poder abatir la inequidad dentro de las ciudades urbanas cuando tenemos, o estas ciudades están inmersas o están construidas en ciudades que son profundamente inequitativas. Algunas sociedades en América Latina son más inequitativas que otras. Por ejemplo, en México es un país que tiene un rango de inequidad muy grande comparado con algunos otros países de América Latina. Y de ahí que, bueno, una de las características importantes de esta inequidad es cómo se van construyendo el espacio urbano y qué tipo de espacio urbano es el que tenemos ahora. Una característica importante de nuestras ciudades es el crecimiento informal, los asentamientos informales de aquellos habitantes que llegan a la ciudad y no tienen opciones para poder encontrar un espacio urbano digno, seguro, y que acaban ocupando zonas que no son apetecibles, digamos, a los principales actores que construyen el mercado, el área urbana, en particular, por ejemplo, el sector de bienes raíces, de especulación del terreno, de la tierra, etcétera. Y acaban ocupando zonas de riesgo, de peligro, por ejemplo, zonas en laderas o en zonas de causas naturales de dren natural de terreno, etcétera. Y es difícil poder trabajar con estos esquemas urbanos, pero es una necesidad, es una realidad que tenemos que afrontar cada vez con mayor fuerza.
Desgraciadamente, en los avances que tenemos, por ejemplo, tanto en la reducción del riesgo de desastres como en las respuestas al cambio climático, que Rodney hacía alusión como parte importante de empezar a trabajar en un esquema más sistémico que abarque todas las gamas, tanto la variabilidad como el cambio climático, de los riesgos que enfrentan las ciudades, encontramos que esa inequidad, por ejemplo, está causada por la falta de información, justo lo que mencionaba Ronnie de la importancia de la información, la falta de información de los habitantes que ocupan esas zonas de peligro, al tipo de riesgos que se encuentran inmersos. Algunos de ellos son recientes migrantes que ocupan estas zonas que no han tenido oportunidad o no tienen conciencia o no han sufrido las consecuencias, por ejemplo, de inundaciones rápidas o de deslaves, etc. La falta de información también en los esquemas de planeación para poder identificar estas zonas de peligro con anticipación y trabajar con usos del suelo que impidan que se transformen en zonas habitables, por ejemplo, es otro elemento importante. Y aquí quizás valdría la pena retomar la pregunta sobre qué es lo que nos ha enseñado el COVID-19, la pandemia de COVID-19 en términos de inequidad y cómo eso se transforma en espacios poco seguros para los habitantes de nuestras ciudades en América Latina. Una de las lecciones importantes del COVID es que cuesta mucho trabajo poder implementar las acciones de prevención de contagio comunitario en las áreas urbanas por las deficiencias del proceso de urbanización. Es decir, por ejemplo, la posibilidad de que una colonia o los habitantes de ciertas zonas precarias, informales, puedan tener acceso a agua potable, algo tan esencial como poderse lavar frecuentemente las manos para evitar el contagio comunitario de COVID-19. Cuando en la colonia no existe agua potable y agua en los grifos, por ejemplo, cuando se abre la llave, es muy difícil poder hablar de estos elementos. Pero hay otros elementos también relevantes que nos enseñó el COVID-19. Aún en el mejor de los casos, cuando el confinamiento, por ejemplo, en las viviendas, se transforma como una estrategia de seguridad, cuando la vivienda es un poco digna, cuando no tiene un espacio suficientemente amplio para poder resguardar a las personas, en el fondo no existe la posibilidad de que esas personas puedan tener un espacio seguro, por ejemplo, en este caso, en lo que se refiere al COVID. Entonces, nos enseñó que, por ejemplo, muchas de las problemáticas sociales se agudizan justo en el momento de la pandemia, cuando el espacio habitable, cuando la vivienda no cuenta con esas condiciones. De ahí me gustaría pasar entonces a la tercera pregunta sobre qué se puede hacer para la reducción del riesgo de desastres. Yo creo que uno de los elementos importantes al respecto es la poca atención que se le da en las políticas públicas y en particular en la cuestión urbana a la prevención del riesgo de desastres. En muchos de los gobiernos, la prevención del riesgo de desastres se interpreta como cómo me preparo cuando va a llegar un desastre, cuando vamos a tener una emergencia, y no cuáles son las medidas que debo de tomar para evitar que ese desastre tenga consecuencias importantes en mi población. Y esto conlleva todo un esquema de planeación de corto, mediano y largo plazo que poco es una realidad en nuestros países. Y aquí quizás es importante considerar lo que mencionaba Ronnie también, cómo la falta de información de las amenazas, en este caso las amenazas hidrometeorológicas, están presentes en la población y qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo para poder construir esquemas operativos que nos ayuden a volver la prevención del riesgo parte de la estrategia de política urbana esencial que debe de contarse en cualquiera de las ciudades en nuestra región. Esto no se ha llegado a traducir. Creo que parte del problema es que tenemos esquemas de planeación muy incompletas y en algunos casos hemos perdido la capacidad de planeación de largo plazo que en algunos países existía hace unas décadas. Con el avance de los últimos años, cada vez la planeación se vuelve más de corto plazo y no existe posibilidad de pensar en cambios digamos, sistémicos que nos permitan a nuestras ciudades volverse más resilientes y más seguras.
Creo que parte de lo que falta es, a pesar de los avances que se tienen en ciertos países, por ejemplo, en la construcción de áreas de riesgo a nivel municipal o a nivel estatal o a nivel federal, es transformar en estos áreas de riesgo realmente en instrumentos de política que sean vinculantes en poder normar el tipo de construcción o el tipo de uso de suelo que se dedica en particular a aquellas zonas que ya han sido identificadas como peligro y en donde la exposición a las amenazas es alta. Y una de las herramientas que a mí me parece que hemos dejado de lado, incluso dentro del trabajo del cambio climático, no solo únicamente en la prevención de riesgos de desastres, es el análisis de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad generalmente se utiliza como con un concepto analítico para identificar quién es vulnerable a ciertas amenazas, inundaciones, desastres, etcétera, y en dónde está localizado. Pero en realidad, como instrumento de política, el análisis de vulnerabilidad como instrumento de política nos ofrece mejores información porque nos ayuda a entender no únicamente quién es vulnerable y dónde está, sino por qué es vulnerable. Si no entendemos por qué de esta población es vulnerable o estos habitantes son vulnerables, en realidad hay un desfase entre las acciones que tomamos y las causas subyacentes de esa vulnerabilidad. Y aquí es donde me parece que el trabajo que tenemos que hacer de construir esta resiliencia en las ciudades tendría que empezar por estos elementos básicos. Entender quién está en peligro, por qué está en peligro, en dónde está y qué tipo de peligro es el que, a los que están sujetos. Algo tan sencillo, pues vemos conceptos analíticos como este de la vulnerabilidad en conceptos muy genéricos. Y hablamos de la vulnerabilidad de nuestras ciudades a cualquier tipo de amenazas. La vulnerabilidad es muy específica a una amenaza en particular. Para que se vuelva operativa tendría que ser específica a una amenaza en particular y además es un concepto dinámico. O sea, había que tener análisis periódicos que nos ayuden a entender cómo va variando las condiciones de esa localidad, de esa comunidad en la que estamos trabajando y de qué forma esa vulnerabilidad se ha ido transformando con el crecimiento urbano, si se urbanizaron, por ejemplo, si la urbanización ocupó causas naturales de drenaje pluvial, etcétera, etcétera. Y en el fondo creo que hay mucho trabajo por qué hacer. Y aquí quizás me gustaría tocar la última pregunta en términos de quiénes han estado presentes y quiénes más deberían de estar presentes en estas acciones para reducir el riesgo de desastres en las áreas urbanas de América Latina. Desgraciadamente, la noción que permanece y que es dominante, digamos, en la región, es que el sector público es el responsable de la seguridad de los habitantes. Y este es un problema que en realidad no es un problema trivial, o sea, la seguridad ante las contingencias hidrometeorológicas y climáticas tiene que ver además con la participación de todos. No es un problema ambiental estrictamente, ni un problema de seguridad única, es fundamentalmente un problema de desarrollo. Y visto de tal forma, escapa a la posibilidad de acción de países en la región que generalmente no cuentan con los recursos para tener un esquema de respuesta amplia, lo suficientemente inclusiva para que todos participen. Tendríamos que dejar de ver entonces desde una perspectiva paternalista que el sector público va a responder a todas estas necesidades y ver el papel del sector público como el coordinador de la participación de otros actores. Ya Ronnie lo mencionaba, tiene que haber la participación del sector privado, desde luego. El sector privado es un beneficiario de las condiciones de seguridad en donde está inmerso y que le beneficia en su productividad, en su producción y en su operación diaria. Pero además tiene que haber la participación del sector social porque finalmente ellos son los actores principales. O sea, si la información no llega a la vivienda, a los hogares, a las comunidades, y cuando menos de que estén informadas del tipo de riesgos a los que se enfrentan en la comunidad en donde vive, disminuimos su capacidad de respuesta de una manera importante. Mientras estén informados,
cuando menos existe la posibilidad de que esos esquemas de planeación se vuelvan más inclusivos y estos habitantes, que al final de cuentas son los que sufren las consecuencias de los eventos hidrometeorológicos y climáticos, se vuelvan en dinámicos, no sean únicamente víctimas, sino que se vean actores dinámicos que les ayuden a reducir su riesgo. Y finalmente, igual lo que mencionaba Ronnie, la participación de la comunidad científica, de la comunidad académica, como aglutinadores de mucho del conocimiento que se encuentra disponible y que en realidad ese conocimiento se transforme en información básica que es usada por los diferentes actores en discutir y tomar acciones y decisiones en lo que respecta a volver sus ciudades y sus comunidades como residentes y seguras. Finalmente, quisiera mencionar por último que en realidad el cambio climático nos agrava de manera significativa muchos de los retos que se encuentran en las ciudades en América Latina y en muchas otras partes del mundo, pero centrándonos en América Latina. Cuando hablamos de las áreas urbanas y el reto de la adaptación al cambio climático, tendríamos que tomar en cuenta que una de las dificultades importantes es la falta de acciones en el corto plazo que nos creen beneficios en el largo plazo. Y esto es fundamental en el caso de las áreas urbanas, por la sencilla razón de que el espacio urbano construido tiene una vida útil muy larga. Estamos hablando de 70 o más años. Cuando construimos un drenaje pluvial, por ejemplo, ese drenaje pluvial va a darle servicio a una ciudad por 70 o 80 años. Cuando está mal diseñado ese drenaje pluvial y cuando está cambiando el clima, es una inversión perdida si ese drenaje pluvial no fue construido, cuando menos con los elementos, los parámetros más esenciales de eventos extremos en las próximas décadas. Tenemos una ventana de oportunidad muy corta. O sea, si en la próxima década no hacemos cambios sustanciales en la forma como se urbanizan, como crecen las ciudades en la región, los daños van a ser realmente importantes para el resto de este siglo. Y en este sentido, creo que es fundamental regresar a lo que ya mencionaba Ronnie, la importancia de poder trabajar las políticas públicas, hacer cambios importantes en la política pública. Y uno de los obstáculos importantes, no únicamente privativo de América Latina, sino en general a nivel global, aún en países industrializados con recursos, es el desfase entre las instituciones, la cultura y la operativa de las instituciones responsables de coordinar muchos estos esfuerzos, en este caso la planeación urbana, por ejemplo, las agencias de protección civil que dan respuesta a las emergencias, a las contingencias climáticas, por ejemplo, y la realidad cotidiana, es esa realidad de desastre que tratamos de reducir. Estamos acostumbrados a que nuestras instituciones trabajen de manera fragmentada, que sean especialistas en la cuestión de salud, en la cuestión del agua, en la cuestión de energía, etcétera. Pero no hay un trabajo transversal entre estas instituciones que le permita tener una visión sistémica de cómo abordar un problema tan complejo en donde los impactos de cascada de, por ejemplo, un evento hidrometeorológico climático no es únicamente en un solo sector. O sea, cuando tenemos un problema de inundación en un espacio urbano, ese problema de inundación tiene efectos en cascada en la salud, tiene efectos en cascada en la operación de la infraestructura clave, por ejemplo, drenaje pluvial, drenaje sanitario, el abasto de agua potable, el abasto de energía. Tiene efectos en cascada incluso en la actividad económica y en la rentabilidad, por ejemplo, de sectores económicos. Y cuando lo vemos de manera fragmentada, es muy difícil poder dar una respuesta comprensiva de corto y mediano y largo plazo que transforme el espacio urbano. Entonces, esta ventana de oportunidad realmente es importante para las ciudades pequeñas y las ciudades medianas, porque son esos espacios urbanos justamente donde están creciendo más las ciudades en América Latina y en otras partes del planeta. Es en esos espacios urbanos que menos recursos tiene, pero las que ofrecen mayores oportunidades, porque el espacio construido aún no está bloqueado, es decir, aún no se ha transformado en un obstáculo importante para hacer cambios estructurales en el espacio urbano que nos ayude a tener mejores respuestas tanto a la variabilidad como al cambio climático.
Por ejemplo, en las grandes ciudades, las megalópolis, es muy caro hacer estos cambios porque ya tienen un espacio construido en donde hay una ocupación del suelo y intereses económicos ya creados que limitan las opciones de cambio. Pero en los espacios de ciudades pequeñas y medianas, esas oportunidades, si contamos con las políticas adecuadas y de información y estas se implementan en esquemas inclusivos en donde participen una gama amplia de actores, podemos lograr resultados que pueden ser importantes, incluso sin grandes inversiones. Podemos orientar el crecimiento urbano a transformar en un espacio seguro, residente e inclusivo, como lo plantea las Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Pasamos entonces al tercera parte de este diálogo y me corresponde a mí, Juan Pablo Sarmiento. Vamos a hablar del tema de informalidad, el tema urbano, y vamos a retomar muchos de los aspectos que mencionaron tanto Rodney como Roberto, profundizando un poco más en este aspecto inicialmente asociado a los temas económicos, pero que lo hemos reflejado a nivel de los centros urbanos como una de las problemáticas más importantes asociadas a lo que llamamos los asentamientos informales y que tiene diferentes nombres en la región, pero que son una expresión clara de la informalidad en la América Latina y el Caribe. Estos procesos que tienen que ver, como decía, en orden económico, laboral, habitacional, para que puedan expresarse, se caracterizan por unos ciertos deficiencias, podemos decir, en los temas que se relacionan con la gobernanza, con la gobernabilidad urbana y en aspectos que muestran una complejidad de grandes dimensiones. Entonces, las preguntas están primero en cómo pudiéramos dimensionar el tema de informalidad en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuál es la asociación entre informalidad y construcción de riesgo? Tercera pregunta, ¿cuáles son estos grandes desafíos que tenemos desde el punto de vista de la gobernanza en las ciudades y cómo este proceso de rápida urbanización va de la mano de estos procesos, como decía Roberto hace un momento, de creciente informalidad? Y por último, ¿existen realmente experiencias que nos puedan mostrar que hay formas de abordar esta problemática? Y entonces en estas he preparado una pequeña presentación que ayuda a que podamos hacerlo en una forma rápida. Ustedes me dicen si están viéndolo. Todavía no, Juan Pablo. ¿Todavía no? ¿Ahora? Ahí se está cargando. Ahora sí. Nos falta ponerlo en... perfecto. Bien. Entonces, básicamente vamos a hablar del tema de dimensionamiento, la primera de las preguntas. Fíjense ustedes cómo en el Hábitat 3 hubo una dedicación particular al tema de informalidad. Primera vez que se abordaba desde el punto de vista de la Organización de Naciones Unidas esta problemática como una línea de discusión entre todos los países. Y miren estos números que nos disparan ciertas alertas. El primero es, miren cómo a partir de 2050 vemos un crecimiento, al comparar 2015-2030, un crecimiento de 7.300 millones a 9.600 millones la población mundial. Pero resulta que eso no es un crecimiento uniforme, sino vemos que es un crecimiento que se da particularmente en los países en vías de desarrollo. Los países que han alcanzado un nivel de desarrollo socioeconómico tienen una estabilidad en su crecimiento poblacional o incluso un decrecimiento, mientras que los países que están en pleno desarrollo son los que están expresando una mayor concentración de esta población. El segundo aspecto fundamental, y que fue uno del tema con que partimos con las palabras de Raúl, con esta concentración de que vemos en Latinoamérica y el Caribe
en las urbes de la población, que ya supera el 80%. Y uno de los aspectos que estamos observando también es que es un movimiento activo, que ya no es la migración rural hacia la parte urbana, sino que ahora vemos es un movimiento entre ciudades, un movimiento entre países, entre áreas urbanas, lo que nos muestra que hay cambios en los patrones y que estamos llegando a algo que es esto que vemos en este momento. Se espera que para el 2030, imagínense, estamos hablando de 8 años prácticamente a partir de ahora, vamos a tener más de 2.000 millones de personas viviendo en barrios marginales. Pensemos lo que esto significa desde el punto de vista de la expresión de lo que nos mencionaba Roberto ahorita, del tema de inequidades, de los problemas de acceso a servicios públicos, simplemente desde el punto del equipamiento urbano, lo que esto significa, los grandes retos que tenemos delante de nosotros. Y si seguimos en el dimensionamiento, aterricemos en lo que está sucediendo en este momento en la región de América Latina y el Caribe. Esta cifra que ustedes ven acá, este gráfico, esta tabla, nos muestra unas cifras que tienen que ver con el porcentaje de población que vive en asentamientos informales. Y fíjense cómo tenemos países que usualmente no los vemos en los primeros lugares cuando hablamos de estos temas, pero cuando analizamos estos porcentajes de población, nos aparecen liderando países como Jamaica, Bolivia, Honduras, Guatemala, Perú. Y vemos en la parte más baja Uruguay, Chile, Cuba y Costa Rica como los que menos expresión en términos de porcentaje tienen de su población en asentamientos informales. Sin embargo, cuando miramos esto en términos absolutos, o sea, en números, vemos que hay un cambio importante y vemos que quienes lideran está Brasil, México, Perú, y vemos con una población enormemente grande, que obviamente al compararlo con la población total de los países, pues vemos la diferencia con el gráfico anterior. Pero vemos también que se mantienen estos 3 países en una muy baja representación. Uruguay, Cuba, Costa Rica, desde el punto de vista de informalidad. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice muchísimo porque nos muestra una serie de tendencias en donde vemos claramente en nuestra región que hay más de 105 millones de personas que están viviendo en asentamientos precarios. Estamos viendo que si bien en número no ha habido un aumento importante en los últimos años, si miramos, por ejemplo, las estadísticas de la primera que ven ustedes aquí, de la primera gráfica de números, encontrábamos que esos 105 millones que se veían en asentamientos, que era para el 2016, eran equivalentes al número de 1990, que es la segunda gráfica. Pero vemos que esto realmente quiere decir es que no hemos podido realmente detener este proceso, que si bien estos números parecieran que están estáticos, nos muestran que la problemática en realidad está girando, porque esta es una población dinámica, en donde este tema de informalidad pasa en un proceso de, digamos, de formalización, de aceptación, y inmediatamente detrás de ellos vienen otras comunidades que están entrando en esos espacios que deja la informalidad. Quiere decir que estamos viviendo en un entorno que casi parece una dimensión paralela. Gente que nace en la informalidad, vive en la informalidad, muere en la informalidad. Y tenemos entonces ya esta dimensión en la cual coexistimos. Y uno de los grandes problemas que vemos es que esto no solamente está dirigido o visto en los países más pobres. Estamos viendo que tanto Brasil, México y Perú concentran el 70.45%
de la población. Entonces, imagínense ustedes lo que significa que países que tienen la capacidad económica, que tienen un nivel de desarrollo importante, tienen una expresión clara de estos temas de inequidades, que son temas muy serios y profundos en la región. Cuando tratamos de analizar las causas, y este es uno de los temas bien interesantes que aborda la RAR 2021, es cómo estamos tan acostumbrados a manejar esto a través de los temas superficiales, lo que vemos, lo que nos genera las emergencias, lo que nos, cómo actuamos en respuesta a, y no profundizamos en las causas de raíz, en los problemas más profundos. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, definitivamente este tema de la informalidad tiene que ver con un rápido crecimiento de la población, los procesos migratorios que ya hablamos, el tema de falta de vivienda asequible, problemas desde el punto de vista del ordenamiento territorial, del acceso a todo lo que es el tema del suelo, el tema de los salarios precarios y sumados aspectos que tienen que ver con los conflictos sociales, los desastres y el cambio climático, como nos hablaban los dos expositores anteriores. En términos generales, vemos cómo todos estos aspectos se pueden sintetizar en dos grandes causas, un problema de resiliencia y un problema de gobernanza del riesgo. Y podríamos ver acá diferentes aspectos que están asociados y que nos dan unas pistas sobre que el problema no es tan simple, sino que el problema es más complejo. Entonces, en este análisis que vemos en esta gráfica, quisiéramos centrarnos en algunos de los aspectos que fueron presentados por Blakey, por Cannon, por Davis, por Wisner, quienes en su momento nos ayudaron con su modelo de presión y liberación a buscar cómo entender la diferencia entre aquellos aspectos que vemos, que palpamos, que detectamos y que juzgamos como condiciones inseguras, pero que dependen de unos temas más profundos que tienen que ver con ciertas presiones y ciertas causas de fondo que van mucho más allá y que son los determinantes de lo que vemos. Entonces, si bien nosotros podemos decir, no, es que el problema de la ocupación del terreno, de la ocupación del territorio con esta exposición a amenazas, estos asentamientos informales que afean las ciudades, estos temas, es que cómo esta gente se atreve a vivir en estos lugares, pero resulta que no miramos por qué estas personas viven allí, por qué estas personas buscan una alternativa que no está disponible para poder ocupar un terreno, poder estar cerca a una actividad laboral, poder tener la oportunidad de generar unos ingresos, de poder acceder a educación. Entonces encontramos que no son temas tan sencillos, sino que esa ocupación del territorio, que es lo que nos preocupa en un momento dado, que es irregular, que es precaria, se acompaña de estos procesos que hemos resaltado acá en rojo, temas de pobreza, temas de marginalización, temas de inseguridad, temas de urbanización no planificada, pero que está acompañada de dificultad de acceso a servicios públicos, problemas desde el punto de vista de salud, problemas de acceso a educación. Todos estos temas van concatenándose y vamos viendo cómo esto finalmente es la expresión de unos modelos económicos que son los que encontramos al fondo, que son procesos ideológicos en los cuales hemos venido creciendo en la región y vemos que más que solucionarlos, profundizamos en estos problemas de inequidad, de distribución, obviamente acompañado de estos otros aspectos que vemos en el fondo, que tiene que ver con las características geológicas, geomorfológicas, hidrometeorológicas de estas regiones y, como muy bien nos decía Roberto, agravados, acentuados por estos procesos de variabilidad y de cambio climático. Pero cuando analizamos estos temas, entonces decimos, bueno,
las otras preguntas iban, esta asociación entre el tema de la construcción del riesgo y el tema de la informalidad, pues van de la mano, porque esta ocupación del terreno que hacen estos grupos de población que no tienen otras oportunidades, buscan las brechas que no han sido ocupadas en periodos anteriores. Entonces, ¿qué buscan? Buscan las zonas cercanas a los ríos, buscan las zonas inestables, las zonas de ladera, o buscan sistemas ecológicos frágiles, como por ejemplo algunos humedales y otros tipos de terrenos que son básicamente debieran ser de protección ambiental, pero que son los que están libres, y entonces vienen estos procesos de ocupación informal que no se relacionan bien con el entorno y que facilitan un deterioro y facilitan esas condiciones de riesgo y de exposición que vemos en forma permanente. Esa asociación, construcción de riesgo en asentamientos informales está más que comprobada a través de estudios, a través de conocimientos. Y entonces, cuando buscamos cómo abordar esta problemática, como bien dijimos en el tema de la informalidad, muy desde el punto de vista de la gobernanza del riesgo y de la resiliencia, no podemos limitarnos entonces a buscar estos temas simplemente en la solución del tema de la ocupación misma, con la participación, por ejemplo, de regularización de vivienda y de algunos aspectos de información y de algunas mejoras, sino que tenemos que entrar realmente a las causas de raíz. Y ese mismo esquema que vimos desde un punto de vista negativo lo vemos ahora como un aspecto positivo. Y entonces, a través de los aportes que puede hacer la academia, cómo hacer estos procesos de estabilización, propuestas de desarrollo en donde podamos partir de problemáticas hacia ideales, podamos identificar trayectorias y podamos ver esa forma de ir invirtiendo estos factores negativos para buscar entonces incidir en diferentes líneas de trabajo que nos permitan llegar a una ocupación segura del territorio. Pero como lo vemos, esto no es un proceso sencillo. Esto no es simplemente un tema de articulación de política de terreno, sino que tiene que ir mucho más allá. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en este momento? Uno, que las intervenciones de reducción de riesgo tienen que ir más allá en estos temas de informalidad, más allá de trabajar únicamente con individuos y con personas, y toca mantener un enfoque de asentamiento, un enfoque integral, en donde se busque un balance entre el abordaje del tema de riesgo con las brechas de desarrollo y que tenga una visión de largo plazo. El otro aspecto fundamental es cómo buscar un balance entre intervenciones físicas y sociales. Y muy importante, cómo trascender lo individual hacia lo colectivo, que este es uno de los aspectos más complejos del tema de informalidad y que tiene que ver específicamente con el tema de urbanismo y la importancia del bien común. El tercer aspecto es cómo podemos buscar que haya realmente un proceso de movilización, como nos decía Roberto, en donde estos aspectos que tienen que ver con pobreza, marginación, inseguridad, pasan a ser intereses colectivos y que buscan entonces un ideal, una visión en donde el predominio es que tiene que haber procesos de apropiación, estrategias de autodeterminación. Si no, es totalmente imposible de llegar a un proceso de resiliencia comunitaria. ¿Cómo cambiar este énfasis que lo hemos marcado en el informe regional sobre el tema de trabajar en el tema de respuesta, disponer cómo abordar el tema urbano de riesgos y cómo trascender el tema de respuesta para trabajar en temas de intervención del riesgo, en procesos de planificación, y cómo buscar que haya realmente una articulación de políticas? Porque hasta el momento lo que tenemos son silos. Entonces tenemos una política de uso del suelo, una política de códigos de construcción, una política de vivienda, una política de gestión ambiental, una política de recursos naturales, pero no tenemos
un proceso integrador de esas políticas que nos hablen de una coherencia. Entonces, si en esto no se trabaja en estos procesos de planificación con un sistema de monitoreo, con unas métricas que nos permitan poder saber en qué dirección estamos dirigiéndonos y cómo articular, va a ser muy complejo. ¿Qué experiencias concretas tenemos? Y me encanta que estas experiencias que les voy a mencionar son experiencias concretas de éxito en el trabajo de la informalidad, en donde ustedes van a ver que no todas se han hecho desde el punto de vista de la reducción del riesgo, sino que el punto de entrada ha sido, por ejemplo, en Jamaica, la tenencia de tierra. En el caso de Perú, procesos de gestión ambiental. En el caso de Honduras, se ha trabajado en este sí, directamente en el tema de riesgo, pero también en el de adaptación al cambio climático. En el caso de Colombia, en Medellín, el trabajo se ha hecho más desde el punto de vista de resiliencia de trabajo de pequeños negocios. En el caso de Guatemala, en el tema de infraestructura urbana. Entonces, fíjense lo interesante, que es posible, esto nos muestra realidades concretas de intervención del tema de informalidad, en donde hay un abordaje directo del tema de gestión de riesgo, pero hay un sistema de un partnership, un tema de alianzas con sectores específicos que nos ayudan a ver esta problemática más asociada al proceso de desarrollo que simplemente un proceso aislado de gestión de riesgos. Entonces, básicamente lo que vemos y el mensaje es que estos procesos de informalidad no son directos, no los vemos como un problema específico de un tema de desastres, sino que lo vemos como una problemática que tiene que abordarse directamente, que tiene que mirarse desde una óptica de desarrollo y que es indispensable el que se trabaje con vínculos y con una forma de relacionamiento con los otros. Con esto terminamos entonces estas tres ponencias. Le paso entonces la palabra a Iracema para lo que corresponde en este momento al Q&A o a las preguntas y respuestas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a Rodney y a Roberto por estas magníficas presentaciones. Nuestra audiencia está muy entusiasmada con todas estas visiones, perspectivas que tenemos para nuestra región en el ámbito de los riesgos urbanos. Tenemos algunas preguntas aquí en el Q&A. Una de ellas de Cristóbal Mena, que se la dirigía a Rodney y fue contestada en línea, pero me gustaría que nos pudiera Rodney un poquito ampliar. Cristóbal Mena nos habla, dice, sobre el dilema de la inversión en resiliencia, ¿cuál es su opinión sobre dejar de ver el retorno de esta solo post-desastre y empezar a ver los dividendos ex ante que trae invertir en resiliencia en nuestras ciudades, como la innovación y el aumento del capital social? Ya nos había dado respuesta ahí, pero si quisieras abundar un poquito, Rodney, te lo agradeceríamos. Sí, muchas gracias. Una pregunta muy pertinente y es casualmente es el tipo de acciones que se requieren. Cae dentro de esa clasificación de acciones innovadoras porque no las hemos hecho. Y todavía necesitamos poner en costos todos los esfuerzos que se hacen en el antes y todos los esfuerzos, todo lo que implica hacer una gestión proactiva de los riesgos. Obviamente eso ¿cuáles son las grandes barreras para poder hacer esto? Eso es un ejercicio interdisciplinario no fácil de conducir y que sale del accionar de cada una de las instituciones. Entonces, ¿quién lo hace? ¿No? Todos consideramos que es importante, pero eso tiene una especialidad y además implica una interacción que no necesariamente está en los planes de actividad de las instituciones. Entonces, pero es necesario para todo, es necesario para los servicios meteorológicos, para los sistemas nacionales y ver cómo poner en cifras que esa inversión y todas estas acciones realmente genera réditos para el país. Yo creo que no podemos seguir generalizando las estadísticas. Yo creo que hay que hacer un análisis, decir que los beneficios y ponemos $1 en inversión. Yo creo que los políticos y la clase, los tomadores de decisiones, los generadores de políticas necesitan más números que eso. Más números que el 1 al 10, el 1 al 8, porque eso como que ya se ha convertido en un mensaje demasiado repetitivo y que a veces se lo menciona
pero que aquí lo que queremos hacer es justamente con todas estas cascadas, toda esta conexión de acciones, de efectos, etcétera, todas esas irlas cuantificando de tal manera que podamos inclusive desagregarlas y ver dónde pueden las inversiones tener mayor acogida. Entonces, yo creo que eso es un tema pendiente. Yo creo que es toda una línea de trabajo que requiere especialistas de diferentes disciplinas, pero que justamente el rédito de eso es tener una métrica y tener una medición de recursos, de retornos para los países que podrían realmente tener muchísimo lenguaje, muchísima capacidad de expresar a los gobiernos lo que significa invertir en este tipo de acciones. Entonces, es uno de los pendientes y hay que seguirle dando forma para ver cómo se lo puede sistematizar y realizar. Muchísimas gracias, Rodney. Tenemos una pregunta para Juan Pablo. Dice, ¿qué rol tiene la academia en el trabajo mancomunado de la temática con las instituciones de gobierno? Bien, yo creo que vamos a responderle desde el punto de vista de nuestra experiencia. Nosotros venimos trabajando como una universidad pública, es una universidad pública del estado de la Florida, en donde como parte de otras 12 universidades venimos haciendo un trabajo permanente. Yo voy a mencionar dos circunstancias, una doméstica y una internacional. En el caso de la doméstica, nosotros tenemos acá un programa dentro de FIU que hace lo que se llama el Economic Loss Model. Es un sistema que maneja la modelación de los riesgos económicos para el Estado. Desde esta universidad nosotros contribuimos al Estado de la Florida para lograr hacer una estimación de las probables pérdidas que se pueden realizar por huracanes, tanto por el factor de vientos como por el tema de inundaciones y el tema de marejada de tormenta. Y nosotros básicamente trabajamos con los modelos que hay de pronósticos para mirar cómo va a ser este proceso durante el año, esta anticipación, y basado en eso se hace un inventario del catastro que se actualiza anualmente, de tal manera que nosotros proveemos a la industria de seguros una serie de estimaciones para cada uno de los portafolios que ellos tienen. Y esto permite que se hagan entonces una adecuación de las tarifas que se cobran para las pólizas. Esto es un ejemplo de lo que hacemos, más otros ejemplos que trabajamos en el tema costero, trabajamos con la Organización Meteorológica Mundial, ahí trabajamos con el Centro de Huracanes, que está en nuestra universidad, es un convenio de acuerdo de cooperación en el cual hay un trabajo concatenado. Nosotros trabajamos en el tema de modelación de marejadas de tormenta y estos programas están entrando. Eso es para mostrar, por ejemplo, el tipo de contribuciones que hacemos doméstico. Internacional, trabajamos distinto. Nosotros trabajamos en una alianza con USAID y, por ejemplo, ¿qué hacemos? Trabajamos, por ejemplo, en el tema de asentamientos informales. Estos casos que les comenté han sido casos en donde el papel de la universidad es el de evaluación de los programas. Entonces miramos los programas, miramos no solo desde el punto de vista de buenas prácticas o de lecciones aprendidas, sino que nos interesa profundizar en el tema de causalidad. Que nosotros podamos ver la atribución entre una intervención y un resultado. Y trabajamos en procesos que tienen que ver con procesos cualitativos, cuantitativos, de tal manera que podamos comprender si un proyecto ha sido bueno, ¿por qué ha sido bueno? Si esto que se llama buenas prácticas realmente es algo que podemos demostrar que esa causalidad existe, podemos ver una replicabilidad de esa circunstancia. Entonces creo que la universidad puede contribuir enormemente a las instituciones en procesos de evaluación, en procesos de monitoreo, en generación de conocimiento, a partir de prácticas. Y siempre somos conscientes de que la universidad está un poco atrás de esa necesidad que tienen las autoridades locales de enfrentar los riesgos y de enfrentar las amenazas. Pero es importante que la universidad cambie haga el clic de ese modus operandi para que responda realmente a esas necesidades, se adecúa y, repito,
Creo que el tema de monitoreo y evaluación son los aspectos más importantes en los cuales puede contribuir, más específicamente en algunos temas que tienen que ver con el estudio de amenazas en conjunto con otras instituciones del Estado. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta para Roberto. Dice Carlos Sarmiento, las personas que se trasladan a vivir de zonas rurales a urbanas lo hacen esperando encontrar en la ciudad empleo, servicios de salud, etcétera, es decir, todo lo que no tienen en el campo. ¿Por qué no ponerles en el campo lo que vienen a buscar en la ciudad? ¿Qué nos dice Roberto? Bueno, es buena pregunta. En realidad es un, es un problema de desarrollo y de las prioridades de desarrollo. Gran parte de las oportunidades de empleo, de mejorar las condiciones de vida, se debe a que se ha abandonado mucho de la asistencia a los asentamientos rurales. En realidad hay poca desarrollo de infraestructura, servicios de salud, etcétera. Entonces, la gente migra por necesidad, o sea, no tanto por gusto. Es en realidad, y es muy interesante, porque cuando uno lo compara con experiencias internacionales, hay patrones diferentes, por ejemplo, entre la migración campo-ciudad en América Latina comparado, por ejemplo, con lo que sucede en África o en algunas zonas de Asia. En América Latina es una relación, es una migración más permanente, desde hace décadas, o sea, desde el siglo pasado, desde los 50, en que empieza el proceso de urbanización rápido en América Latina, esta migración es realmente fuerte, mientras que en África es una migración más temporal. O sea, en África no es un cambio radical, o sea, la gente que migra de las zonas rurales a las zonas urbanas no lo hace de forma permanente, o sea, no corta de tajo su relación con el campo, sino que tiene estos periodos en donde pasa parte del tiempo en África, en las zonas rurales, y parte del tiempo en las zonas urbanas. Creo que tiene que ver también con el tipo de oferta que sucede en la ciudad. Sin duda, la respuesta más corta a la pregunta es, desde luego, tendríamos que invertir en las zonas rurales y hacerlas vivibles, digamos, ofrecer que esas zonas rurales ofrezcan la calidad de vida que ofrecen muchas de las ciudades, como para poder tener elementos y reducir gran parte de la migración. Pero esto también me lleva a otro punto que no hemos tocado aquí, pero que me parece relevante. Esta dualidad campo-ciudad o zonas rurales, zonas urbanas, por ejemplo, con las que crecimos muchos de nosotros y cuando aprendimos sobre cuestiones urbanas, era, digamos, el tipo de conocimiento más dominante, ha estado diluyéndose conforme ha avanzado las sociedades. Entonces tenemos ahora, por ejemplo, zonas periurbanas que juegan una función muy importante, que son la parte intermedia, físicamente intermedia entre las zonas rurales y las zonas urbanas, y que proveen de ciertos servicios que las zonas rurales carecen, pero que no tienen que llegar hacia las zonas urbanas. Hay países en donde las zonas periurbanas son muy extensas, o sea, estamos hablando de varios kilómetros, no únicamente del espacio adyacente a las zonas urbanas. Creo que parte del problema es que seguimos viendo una realidad a que nos acostumbramos en el siglo XX sin haber actualizado los patrones de cómo entender el proceso de urbanización y las ciudades en el siglo XXI. Es muy diferente ahora a lo que vemos en el siglo XX. Entonces, tendríamos que hablar más de un continuo de asentamientos desde lo estrictamente rural y aislado, por ejemplo, hasta la megalópolis, en donde ese continuo de asentamientos tiene diferentes funciones y cubre diferentes necesidades para diferentes tipos de población. Entonces, sí, tendríamos que tener esquemas de desarrollo más inclusivos, más equitativos, en donde el apoyo a las zonas rurales fuera más fuerte, en opciones de empleo, de servicios, etcétera, para poder hablar de que se reduce el interés de mucha de esta población de migrar a la ciudad. Mientras de esto no suceda, tendremos que tener que trabajar con las consecuencias de esas deficiencias en las políticas públicas. Muchísimas gracias, Roberto. De alguna manera hay una pregunta que ya se contestó de forma general, pero quisiera
retomar la hace Annalise Hernández de México. Para todos los panelistas, considerando al Poder Legislativo, parlamentos como un actor importante en el tema, ¿cuáles consideran que son sus tareas pendientes? Esto es una pregunta muy interesante que tiene que ver con el tema de gobernanza, que precisamente será nuestro próximo diálogo, y quisiera ver si nuestros panelistas nos pueden dar sus observaciones al respecto. Empezaríamos con Rodney, por favor. Bueno, yo había respondido una primera, yo creo que se puede responder de distintos enfoques, pero yo quisiera hacerlo desde la perspectiva más pragmática del tema, y es que no tenemos marcos normativos hace rato vigentes en toda nuestra región, y no será que a veces estamos saturados de marcos normativos, pero normamos, generamos marcos regulatorios, etcétera, pero ¿en qué momento fiscalizamos? ¿En qué momento? Yo creo que ahí me voy a enfocar en el tema de rendición de cuentas. O sea, de los sistemas, y en este caso los sistemas, por ejemplo, en el tema de lo que es sistemas nacionales o locales de gestión de riesgo, etcétera, han implicado inversiones, implica funcionamiento de las instituciones, etcétera, todo un andamiaje que supuestamente en papel está en marcha, pero ¿en qué momento pedimos cuentas sobre cómo está funcionando de acuerdo a estándares internacionales, a indicadores? ¿Cómo lo confrontamos con todo eso que dice el marco de Sendai? Y qué mejor que sea un poder del Estado el que haga esta fiscalización. Porque es fundamental ver si toda la inversión que está poniendo el Estado está dando sus frutos. Si realmente todo eso que se está, y si no está ocurriendo, pues entonces, ahí es donde vendrían las reacciones desde el punto de vista ya de política pública y de acciones concretas para enmendar. Entonces, yo creo que el tema de rendición de cuentas es algo que tiene que comenzar a posicionarse más. Y más que convertirse en un reporte externo hacia la comunidad internacional, que más bien se devuelva hacia los países. Y para eso es importantísimo utilizar los indicadores que nosotros ya tenemos disponibles a nivel internacional, pero para confrontarlos a nivel local. Y que sea justamente esa gobernanza nacional y local la que haga uso de todos estos mecanismos para la rendición de cuentas. Esto definitivamente podría ser uno de los ejes de estas propuestas transformadoras. Muchas gracias, Rodney. Juan Pablo, por favor. Bueno, yo creo, retomando uno de los temas que mencioné, a nivel de legislación, tenemos que hablar precisamente del tema de políticas públicas. Es donde cabe en esencia esta discusión. El primero consiste en ver cuáles son la concatenación que hay del tema de gestión de riesgos en las políticas públicas. Y esa ha sido una de las temáticas que el tema de Sendai trató de poner sobre la mesa. ¿Cómo es la articulación de las políticas sectoriales y territoriales en el tema de gestión de riesgo? Alguien tiene que hacer el trabajo de buscar esa dispersión de normativa, como decía Rodney, que ya hay toda clase de normativa, pero ¿quién ha hecho el trabajo de concatenación, de mirar cómo es el tema de infraestructura, el tema ambiental, el tema urbano, los temas de inversión pública y todo? ¿Cómo se hace esa concatenación en el tema de gestión de riesgos? No tenemos ejercicios formales en los países que nos muestren esa articulación horizontal y vertical a nivel territorial. Ese es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con la política de inversión pública. ¿Cómo es el proceso de inversión pública y cómo se da este tema de gestión de riesgos a través de los temas de inversión pública? Y ha sido claramente manifestado cómo es este proceso, y uno de los temas más interesantes que dejó el informe regional en evidencia es cómo baja esa política hasta los niveles locales. ¿Cómo baja? ¿Cómo se expresa esa integración de la inversión pública en los niveles locales y en la aplicación de este tema de riesgos? Y el tercer componente es un componente que nos olvidamos, y es que el sector privado. Es que el tema de gestión de riesgos es en una pequeña porción, es la inversión pública, pero la inversión privada es 5, 10, 20 veces más la inversión que hacen los gobiernos.
Entonces, ¿cómo puede haber un proceso de convocación de forma tal que este tema de gestión de riesgos no sea visto exclusivamente como un tema de responsabilidad del Estado, sino como un tema de la nación? ¿Cómo es un proceso integral en donde el sector privado participe abiertamente en los procesos de inversión de política pública? Y cómo muchas veces este sector privado está apalancado con préstamos internacionales en donde el Estado es corresponsable. Muchas veces encontramos temas de fomento, de exenciones de impuestos, etcétera. Entonces, ¿cómo buscar esa articulación para que el sector privado se convierta en un actor clave en el proceso de acompañamiento y en estos procesos de política pública? Pero eso tiene que estar, y ese debiera ser uno de los elementos fundamentales de las instancias legislativas en cada país. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y ahora le damos la palabra a Roberto. Muchas gracias. Yo comparto con la opinión de mis colegas, de Juan Pablo y de Rodney, en varios aspectos, por lo cual ya no voy a profundizar sobre esos. Pero sí me gustaría agregar algo más, y quizás es algo que ya también se mencionó. En el sentido que yo veo que el poder legislativo tiene un papel importante en la revisión del marco normativo y de cuál es la parte operativa que realmente está siendo eficaz de ese marco normativo y cuáles son las deficiencias pendientes a cumplir para poder lograr los objetivos de construir ciudades resilientes y seguras. Y aquí, por ejemplo, en el caso de México, que conozco con mayor detalle, por ejemplo, tenemos instrumentos operativos que no son vinculantes, por ejemplo, los actas de riesgo, tanto a nivel estatal como municipal. Entonces, una inversión para tener un documento que ayude a guiar la toma de decisiones de cómo orientar el crecimiento público y evitar que ese crecimiento llegue a zonas de peligro, no es vinculante. Entonces, bueno, en el mejor de los casos provee cierta información, pero ya el desarrollador tiene la libertad de hacer de caso o no hacer de caso. El resultado es que muchos de los desastres que seguimos viendo es, aún a pesar de haber sido informado el desarrollador o el proceso de urbanización informal, por ejemplo, como uno de los desastres que acaban de suceder en México la semana pasada, en donde existía un acta de riesgo que identificaba esa zona en donde ocurrieron estos deslaves como de peligro, que no debería de urbanizarse, y aún así el proceso de urbanización informal ocupó ese espacio y acabó en un desastre. Entonces, creo que el Poder Legislativo tiene un papel muy importante de actualizar los marcos normativos. Muchos de ellos no están actualizados con información más reciente. De esos marcos normativos, hacer un análisis en detalle de ver cuáles son los operativos y cuáles son los huecos que aún existen para que ese marco normativo en realidad se vuelva un instrumento operativo fuerte para la sociedad. Ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, pues en efecto, hemos tenido un panel muy rico con unas visiones complementarias que nos llevan a enfocar en la realidad que tenemos en nuestra región. Y como lo han externado nuestros panelistas, ¿estarán ustedes de acuerdo conmigo que uno de los más grandes desafíos que tenemos pendientes desde el punto de vista de la investigación científica y la innovación es precisamente cómo podemos lograr esa transformación de la interfase entre la ciencia y la política pública? Y asimismo, necesitamos visualizar una agenda de investigación regional en la que ya trascendamos a esos estudios descriptivos basados en las lecciones aprendidas y las buenas prácticas. Es indispensable, como ya se ha manejado desde hace muchos años, pasar a un esquema donde predomine la adquisición del conocimiento centrado en el análisis de la causalidad, de las causas de fondo, de las causas de raíz y de esos factores impulsores de riesgo que son los que realmente están determinando el nivel de impacto de los desastres en nuestra región. Les agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotros en este primer diálogo en línea. Agradecemos infinitamente a Juan Pablo Sarmiento, a Rodney Martínez, a Roberto Sánchez, a la oficina regional,
por generar este espacio tan importante de discusión, y los invitamos a participar con nosotros en nuestro segundo diálogo en línea, que estará centrado en los desafíos para la gobernanza del riesgo de desastres y la gobernanza territorial en la era post-COVID-19, que se celebrará el 13 de octubre, el Día de la Reducción del Riesgo de Desastres, a las 11 horas. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a nuestros panelistas y te regreso el micrófono, Nahuel. Gracias. No, gracias, Iracema. Lo dicho, desde la oficina simplemente decir que efectivamente el conversatorio ha sido grabado, entonces también lo podremos colgar y podrán acceder luego en línea. La invitación para el próximo, como lo has hecho, y agradecer desde mi lado, desde el lado de la oficina también, a Juan Pablo, a Rodney y a Roberto por compartir sus reflexiones con nosotros. No sé, Raúl, si tienes algún comentario final. Solamente agradecerles a todos nuevamente por esta conversación muy interesante. Creo que vamos a seguir la línea en los próximos webinars. Creo que se nutre bastante y van saliendo más temas y preguntas. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Placer.